Desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos claro. Hoy tengo un enorme gusto de que nos acompañe Gustavo Morton, empresario, representante de Empresarios Pro 4T. Gustavo, sea bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un espacio muy famoso, lo sigo, lo veo, he visto tus entrevistas y cuando me llamaron dije, por supuesto que yo quiero ir y platicar y decir, y si nos dan la oportunidad de decir las cosas que nosotros hacemos, pues qué mejor, ¿verdad? Esa es la idea, porque yo siempre he dicho, hablemos, pero hablemos claro. Muy bien. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Empresarios Pro 4T? Nosotros somos una organización que se creó hace como 5 años. La fundó un empresario muy grande que se llama Javier Garza Calderón. Su padre era el Manotas, dueños de cervecería, son unas empresas muy grandes. Pero él, a mí me extrañó que tuviera una organización que se llamaba así, Empresarios por la Cuarta Transformación. Después supe por qué. Ellos sufrieron mucho la persecución del establishment, del PRI, de la política que había antes. Les hicieron la vida imposible. Entonces ellos pues se distanciaron de la cuestión política que había desde Salinas de Gortari, de todos esos presidentes. Y cuando él me dice que tiene una organización que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación, me sorprendió. Y entonces me dijo que tenía ya un grupo importante de empresarios. Estudié un poquito y hablé con él y le dije, está muy bien tu organización, pero en Monterrey los empresarios grandes normalmente no comulgan con el que en ese momento estaba siendo el presidente, que era Andrés Manuel López Obrador. Le dije, estaría mejor que fueran empresarios chicos. Yo soy un empresario chico, yo tengo un negocio pequeño, que fuera de puras pymes, porque las pymes sufrimos mucho. Las pymes somos como los pobres de los empresarios. Una pyme es lo que más hay. En México hay 5.300.000 y pico de pymes. Pero las pymes es desde un empleado o autoempleado. Si yo trabajo para mí mismo, también tengo mis facturas y eso, hasta 250 empleados. Esas ya son medianas. Las cámaras, que son en cámaras empresariales, normalmente ven asuntos de las grandes intereses. Las cámaras de Monterrey, la Cámara de Comercio, la Coparmex, la CAINTRA, la CANACINTRA, siempre ven sus asuntos particulares. Y nosotros tenemos muchos problemas, los seguimos teniendo. Entonces le dije, vamos a hacerlo de puras pymes, y la sorpresa fue tremenda. A pesar de que nos llamábamos 4T, que aquí en el norte no estaba muy bien visto, crecimos mucho. O sea, nos empezábamos a decir a la gente que se afiliara. Hubo semanas en que se afiliaron 1,500 personas, y empezamos a afiliar mexicanos que viven en los Estados Unidos, que tienen negocios, restaurantes, o que se dedican a la construcción, o que son independientes, y empezamos a afiliar personas que viven en América del Sur. Y la idea todavía sigue siendo hacer una organización internacional de mexicanos o de pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios en todo el mundo. Y ahorita que dijiste la economía social y solidaria, son conceptos que hemos oído del sur. Yo los he oído del sur. Tú dijiste que lo oíste en Europa, porque la gente se equivoca y cree que ser social es ser socialista. Nada que ver. Nada que ver, absolutamente. Entonces, nosotros, el Instituto Mexicano del Seguro Social es uno de los institutos más importantes, con sus problemas, pero es social. Aquí, con mi juventud, yo trabajé
en empresas, de las grandes empresas, en particular en cervecería, y la verdad nos trataban muy bien. Teníamos nuestro club social, nuestros deportes, la gente que tenía cierta antigüedad le daban una casa digna, en Cuauhtémoc y Famosa eran casas medianitas y grandes. Por ejemplo, cuando se casaba alguien, le daban una dotación de cervezas para que hiciera su boda, jugábamos todos béisbol en el parque Cuauhtémoc y Famosa, jugaba el gerente, jugaba el director, jugaba el obrero era primera base, el director era pitcher, y la verdad estaba muy bien, pero eso se fue perdiendo, que yo después entendí con el liberalismo, porque el liberalismo empezó a proponer las utilidades sobre todas las cosas, independientemente que atropelles o te lleves a que sea. Fue una tendencia que existe todavía, una tendencia, pero tiene un pleito con la economía social y solidaria, con el capitalismo social o con el capitalismo consciente, que era lo que yo viví, que lo heredaron ellos de don Eugenio Garza Sada. Don Eugenio Garza Sada era una persona muy consciente, pero ¿qué sucedió? Que los hijos o los herederos fueron yéndose a estudiar a Estados Unidos, se contagiaron allá, iban todos a un lugar que se llama Wharton, y en Wharton les decían, les lavaban el cerebro, utilidades, y luego después ya no pertenecías a la empresa, ahora pertenecías a otra empresa que era el outsourcing, ya no tenías el aguinaldo, ya no tenías las prestaciones que antes tenías, y entonces dije, esto está mal. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestra organización, que es una organización de empresarios para pequeños y medianos empresarios, y hemos tenido mucho éxito. Hemos hecho muchas cosas. Hablemos claro, me gustaría que aclaráramos firmemente esto. Cuando uno escucha Cuarta Transformación, mentalmente dice, son de Morena, sí, son procomunistas, sí, son obradoristas, sí, y la gran incongruencia, empresarios en Morena. claro. Es como si me dijeran que Satanás y Dios son aliados. Sí. Por eso le pregunto, ese mito que se ha creado, y que hay algunos medios, por cierto, que lo manejan, Sí. que empresarios pro 4T son una ala de Morena. No. ¿Es real? Nosotros no pertenecemos a ningún partido. Nosotros coincidimos que México necesita volver a lo que era antes. Lo que está pasando ahorita con el outsourcing es que están llegando muchas empresas extranjeras y nos estamos convirtiendo en un país de obreros o un país de empleados de media tabla, y ya no están surgiendo aquellos empresarios que eran los dueños de las empresas. Dicen, es que México es el principal exportador de pantallas planas. No es México, es Corea. Así es. O sea, lo que está sucediendo, lo que nosotros queremos volver es a que exista la iniciativa privada mexicana, que seamos los mexicanos los que crezcamos, los que hagamos las cosas, que tengamos productos mexicanos, que las cosas mexicanas, que las marcas mexicanas que se han ido perdiendo, todo lo vendieron ILSA, vendieron cervecería, vendieron todas las IMSA, la vendieron. Queremos que regrese eso es lo que queremos que regrese, y eso es lo que promovemos, porque tenemos mucha capacidad. El problema es que cuando llegan las empresas extranjeras, pues les regalan todo, les regalan la tierra, los condonan de los impuestos y les hacen todo. Vialidades, y a nosotros, todo el mundo habla de la inversión extranjera directa, y yo me pregunto, ¿dónde está la inversión mexicana directa? Entonces, ¿por qué a mí no me ayudas? ¿Por qué a mí no me das la tierra? Porque pues, lo que pasa es que se hizo muy fácil que llegaran las empresas, y las empresas llegan solas. El gobernador puede estar dormido, llegan las empresas. ¿Por qué? Porque es un problema global, económico. Los Estados Unidos se pelean con los chinos, y los chinos dicen, pues tú tienes un tratado de libre comercio, pues me voy para allá. Sí. Pues sí, entonces yo digo que que los productos son hechos en México y entro del tratado de libre comercio, que es para venderle al mercado de los Estados Unidos comercialmente.
pero ¿qué porcentaje de esas exportaciones son mexicanas? Las pymes, el 2%. Ahí. O sea, de los casi 700,000, 2%. La carretera que va a Laredo, nada más ahí se mueven todos los días en mercancías 2,000 millones de dólares. Y nosotros que estamos aquí a 2 cuadras, no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando. Entonces, la labor nuestra es promover al empresariado mexicano para que otra vez vuelva a ser lo que en su tiempo fue el desarrollo estabilizador mexicano, que México fue el milagro del mundo productor, que crecimos por 15 años en términos de 3% y crecimos y crecimos y crecimos. Creo que nosotros queremos que se repita otra vez eso y por eso somos nacionalistas. La globalización estuvo muy bien en su momento. Pero la gente decía, oye, pues si sale más barato hacerlo en China, tráetelo de China. No, vamos a intentar hacerlo aquí y que seamos más baratos que China, porque estamos muy cerquita del mercado más importante del mundo y la gente, los grandes empresarios, pues no nos están viendo, no se están enfocando en la gran mayoría. Por eso decimos, como el presidente López Obrador decía, por el bien de México, primero los pobres. Nosotros decimos, por el bien de la economía, primero las pymes. Entonces, como crecimos mucho, nos dio oportunidad de hacer propuestas, muchas propuestas, y hemos hecho muchas, a pesar de no ser ni legisladores, ni senadores, ni funcionarios públicos, pero ya con nuestro pesito específico que tenemos, de perdido nos abren las puertas. Prueba de eso, que a nosotros nos gusta, que nos inviten, por ejemplo, a este programa, a que podamos decir, porque todavía mucha gente no nos conoce. Hubo una época en la cual varias generaciones vivieron escuchando un concepto, empresarios nacionalistas. Sí. Y uno de los máximos empresarios nacionalistas se llamó don Eugenio Garza Sada. Era un orgullo para ellos tener una empresa y decir que eran mexicanos, sin que existiera una ley de reinversión. Ellos no andaban poniendo empresas en Japón, en Estados Unidos, ni tampoco andaban buscando socios en otros países. Y les voy a decir, lo más fantástico era que veían como algo importante al trabajador. El trabajador no era un tornillo, una tuerca, era bien importante, tan así que estaban preocupados por la estabilidad de la familia de los trabajadores. Antes de que el gobierno implementara el Infonavit, podemos manejar el nombre de don Eugenio Garza Sada. Así es. Antes de que el gobierno implementara una serie de beneficios para los trabajadores, fue Garza Sada el gran promotor. Desgraciadamente la historia la maneja quienes tienen el poder y hay algunos que lo quieren poner como un ogro, cuando en realidad fue uno de los grandes hombres de Nuevo León y de México. Nada más, ¿qué pasó? Algo que muchas veces ocurre. Los hijos no repiten la historia de los padres. A los hijos se les hizo más cómodo, oye, tu papá era el dueño, pero él tenía que llegar a las 5 de la mañana a abrir la empresa. Y era el último en irse. Exactamente. Tenía que recorrer el país revisando que todo lo referente a su empresa estuviera bien. Tú pásatela cómodo, hombre. Véndenos la mayoría de las acciones. Vamos a hacer acciones. Muchos de los empresarios nacionalistas ni sabían lo que eran las acciones, hombre. Llegan los extranjeros, le ofrecen billete líquido a los chamacos y les dicen, para acabarla de molar, vas a tener un asiento en el consejo administrativo y te va a estar llegando a tu cuenta bancaria la ganancia. No vas a hacer nada. Pues, perdónenme la vulgaridad, pero con madre. No voy a batallar lo que batalló mi papá. No voy a sufrir por si hay una crisis. Ya la hice. Pero allí se llevó entre las patas a nuestro país. Claro.
Hay una crítica que yo históricamente les he hecho a nuestros políticos, a los harvardtecas, los que estudiaron en Harvard. Sí. Allá les hicieron creer que las ideas están sobre la realidad cuando debe de ser al revés. Claro. Llegan estos gobernantes y quieren imponernos una realidad que no es tal, y destruyen el nacionalismo empresarial. Por eso estamos como estamos. Decimos, es que importamos. No es cierto. Es Japón, Corea y otros países los que llegan, nos traen todo. Ármenlo ustedes. Aquí lo armamos. Somos los grandes exportadores. No, eso es una vil mentira. Somos un puente de paso solamente. Así es. Entonces, le pregunto, perdón, adelante. No, o sea, lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, se perdió ese espíritu empresarial. Nuevo León, Monterrey ya no es lo que era antes. El espíritu, pero nosotros lo queremos retomar. Y lo queremos retomar poniendo nuestro granito de arena. Nosotros, cuando entró el presidente López Obrador, fuimos a la Secretaría de Economía con ideas, porque nosotros lo único que podemos aportar son ideas, pero esas ideas a veces tienen eco. Y la idea era... Todo empieza por una idea que se transforma en una realidad. Exactamente. La idea era substituir importaciones. No tuvimos mucho éxito durante el periodo de López Obrador porque pues era otro tipo de efervescencia, pero lo estamos empezando a oír ahorita con el Plan México. El Plan México de la doctora Claudia Sheinbaum es ya no depender y tratar de hacer lo hecho en México. Esta silla, esta mesa, vamos a venderla a Nueva York. Vamos a venderla y que no sea China. Vamos a nosotros mismos producirla y nosotros mismos venderla, porque así fue como China creció al 17%, que es una locura, con 1.300 millones de habitantes, creció y creció y creció porque se enfocó en sus pymes. Nosotros hemos batallado mucho, porque la gente a veces no nos atiende, no nos hace caso, los funcionarios se batalla, pero hemos tenido suerte con algunos funcionarios. Ahorita sí que te platico. Vamos a enlazar ese comentario con la respuesta a la siguiente pregunta. El gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación apenas tiene unos cuantos días de gobierno real. Yo diría, si acaso tiene 60 días, eso... 100, tiene acá cumplir 100. Pero eso de 100 bueno. días... Efectivos. Y tienen que acomodar el hangar. Después nos llegó la vacación de Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, y apenas están apenas están tomando ruta. ¿Qué esperan ustedes de este naciente gobierno? Mira, nosotros lo predijimos porque cuando empezamos a crecer, dijimos, al final del sexenio de López Obrador, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iba a ser la doctora. Todo el mundo va a hablar de las pymes. Y eso es lo que está pasando. La doctora vino a Nuevo León 3 veces, 2 veces la trajo, una la trajo la Cámara de Comercio y la otra la trajo la Canacintra. Y por buenas fuentes sé que le preguntaron a la doctora de qué quiere hablar entre toda la gente. Y la doctora dijo, pymes. O sea, y nosotros creemos y sentimos que fue por mucho por lo que hicimos nosotros, porque crecimos y crecimos y crecimos. Y entonces nos sentimos ya con una fuerza de ir a proponer cosas. Y fuimos a la Secretaría de Economía, una carta, la hice yo personalmente con los 2 consejeros, y fuimos, en ese momento era la secretaria Tatiana Cloutier, y le tocamos la puerta, nos abrió, dijo, ¿qué se les ofrece? Traemos estas ideas otra vez. La una era, queremos pagar impuestos, pero quiero que sea más simple. Es muy difícil pagar los impuestos. Queremos que sea como en los Estados Unidos, que te metes y ves ahí, las personas, ellos mismos hacen sus declaraciones, y queremos dos leyes más. Y esa es el RECICO, el régimen simplificado de la confianza. Nosotros, de aquí de Monterrey, lo propusimos y ha sido un éxito.
3.8 millones de personas se han inscrito, en la cual los chavos recién egresados, los chavos que tienen un pequeño negocio, pueden hacerlo muy fácil, porque es muy fácil pagar impuestos, y ha crecido y crecido y crecido. También propusimos otra iniciativa que se llama Págame, certeza de pago. 60 días, si mi factura no me la han pagado, que me paguen un interés bancario. ¿Por qué? Pues además el gobierno del estado le debe a proveedores 3.700 millones de pesos. Nada más. Nada más. Y hay empresas que pagan muy bien, pero hay unas que se cuelgan. Y no puedes hacer nada. Y si no se te ocurra decirles, porque hasta se ofenden y te dejan de pagar un año y no hay castigo. Y una pyme que no recibe su principal herramienta, que es el flujo de efectivo, pues te matan. Te asfixian. Te asfixian y te meten a un buró de crédito porque no pudiste pagar tu cuenta, no pudiste... Y ellos tan campantes. No, y aparte, espérese, si usted no le puede pagar a sus trabajadores, lo llevan a conciliación. Claro, sí. Aparte. Entonces las empresas arrogantes, muy arrogantes, cuando uno va, oye, pues fíjate que yo produzco estas cosas y quiero venderte, pues te dicen, a ver, siéntate ahí, para empezar, lléname estos formatos, y tienes que tener solvencia moral, o sea, tienes que ser muy derecho, y solvencia económica, porque yo no pago a los 30 ni yo pago a los 6 meses. Y hay gente que entra y luego no le pagan a los 6 meses. Entonces la solvencia moral, que la sigo teniendo, pero me quitaste la solvencia económica porque tú no tuviste solvencia moral. Y el que paga los platos rotos soy yo, y ahí voy al buró de crédito. Esas también se lo propusimos a la secretaria. Y le dije, y lo metió, nada más que las grandes cámaras se opusieron. Se opuso la ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, se opuso la Canacintra, se opuso la CAINTRA, se opuso la Coparmex, y entonces llegamos a una discusión ahí en la que todo el mundo se pusieron en contra de nosotros, que también somos empresarios. Entonces le dije, tú no me representas, no puedo estar en el mismo costal donde estás tú, donde estoy yo. Entonces le hablaron a la COFESE, el organismo autónomo de la competitividad, y estaba más vendido que nada. Y entonces el presidente dijo, van a desaparecer algunos organismos autónomos. Y yo dije, pues ¿cuáles? La COFESE. Qué bueno que desaparezca. Sí. ¿Por qué? Porque no estaba a favor de nosotros, estaba a favor de los intereses económicos de las grandes empresas. Total, ese tipo de cosas son las que hacemos nosotros. La gente no sabe, no nos entiende algunos, pero muchos sí nos entienden. Y hemos hecho grandes cosas por México, nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos. Ahora estamos promoviendo que la gente sepa cómo llevar una administración, que la gente, las pequeñas empresas, sea mejor estar en la formalidad que estar en la informalidad. Y nos han invitado a tantas partes, nos invitaron por ejemplo los migrantes, y la verdad fue un viaje maravilloso, una gente increíble, que también tienen empresas allá. Nosotros fuimos los que acuñamos el término de heroico. El país, a los migrantes mexicanos, México les falló, porque no pudieron hacer su vida aquí, tuvieron que emigrar por necesidad, y ahora todavía nos mandan remesas. Y están apoyando a México, y no se les olvida, y viven con la añoranza de México. Y la verdad es un viaje increíble que fuimos a ver. Me acuerdo que estaban en Los Ángeles, la crisis del fentanilo, había mucha gente en la calle, los que le dicen sin casa, homeless, y muchos, y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, y la persona que me llevaba, un migrante oaxaqueño, que dice, fíjate qué bonita historia, Lucas, dice, yo me vine de Oaxaca porque soy epiléptico, y nadie me contrataba. Me vine para acá, me atendieron, no me curaron, sino que simple y sencillamente me dieron trabajo, se me quitó la epilepsia. Yo creo que yo estaba tan estresado allá que eso me causaba mis ataques epilépticos, y aquí desde que llegué ya no me he vuelto a dar un solo ataque epiléptico. Él me llevaba y le dije, pues qué maravilloso, ¿verdad? Y le va muy bien ahora ya.
Pero le dije, a ver, llévame a ver a los que están ahí con la crisis del fentanilo. Dijo, ¿para qué quieres ir? Quiero ver si hay mexicanos. No te preocupes, no hay ni uno. Ningún mexicano. Dijo, ¿dónde están los mexicanos? Todos están trabajando. Todos están trabajando. Eran anglosajones y eran negros y eran de otras razas, pero no había mexicanos con la crisis del fentanilo. Y el presidente lo dijo muchas veces, porque los mexicanos somos más cohesivos en la familia. A los 18 años no los corremos a los huercos, ni cuando son viejos los mandamos a los asilos. La familia, que es lo mejor que tiene México, que es la base de la sociedad, es una familia muy unida y sigue siendo unida en los Estados Unidos, y eso es lo que no queremos que se pierda, porque somos mexicanos y no lo vamos a permitir. Y cada vez que a mí me invites tú o cualquier persona, lo voy a decir. México vale mucho. Ahora con el discurso que dijo el presidente de los Estados Unidos ayer, eso es ridículo. No es ridículo. Sobre eso que dice lo del presidente, me recuerda mucho. Hay veces que la vida genera casualidades muy extrañas. Yo veía a un personaje también muy iracundo que se llamaba Donald. Era un pato. Y este también se llama Donald y pues, creo que ahí empatan los dos. Sí. Quisiera, antes de terminar esta emisión de Hablemos Claro, hacer, o más bien dicho, que usted, que nos ve y nos escucha, haga una sumatoria. Pero para esto lo voy a poner en un antecedente. Nuestro gobierno no produce empleos para empezar. Genera las condiciones para que existan buenos o malos empleos. Primero, no genera recursos nuestro gobierno. ¿Quiénes generan recursos? Nuestros empresarios. ¿Y quiénes son nuestros empresarios? El que tiene una tiendita, un servidor que tiene un pequeño medio de comunicación, tanto impreso como electrónico. ¿Y a qué sumatoria o qué suma le estoy pidiendo? Si usted tiene la oportunidad de buscar en alguna parte la cantidad de microempresas, medianas empresas, la cantidad de pymes, tómelas y pregúntese cuántos empleos generan. Después, tome las grandes empresas mexicanas y diga cuántos empleos generan. Después tome las empresas extranjeras y dígame usted cuántos empleos generan. Y se va a llevar una sorpresa increíble. ¿Y quiénes son los más apapachados? No los que están produciendo la gran cantidad de empleos. El empleo es el verdadero generador de la riqueza, es el que reproduce el dinero que trae el empresario. Pero el empresario mexicano, no el empresario extranjero, porque ¿sabe qué hace el empresario extranjero? Ellos reciben los recursos, la mayor cantidad de las ganancias se van al extranjero y en México se queda algo mínimo. Y el empresario mexicano, el de la pyme, deja el recurso para que produzca en México. Sería bueno que los mexicanos hiciéramos esa sumatoria para que sepamos quién es quién en este mundo. Y yo coincido el día de hoy con nuestro invitado, porque sin yo saberlo, soy parte de ese mundo. Claro. Primero, las pymes. Señor, le agradezco enormemente su presencia en Hablemos Claro y le pido por favor, si tiene algo más que agregar, algo que aclarar, algo que no le hayamos preguntado, o simple y sencillamente enviar un mensaje al pueblo de México, a los de habla hispana, del mundo de habla hispana que nos ven y nos escuchan. Adelante, el tiempo y el espacio es suyo. El único, después de agradecer, pero lo más bonito que hay o que puede uno sentir como ciudadano, como empresario, como empleado, como sea, es que uno tiene esperanza. Y ahorita estoy sintiendo en México, desde que empezó el presidente López Obrador, una esperanza
de que podemos hacer nosotros mismos las cosas y no debemos de depender absolutamente de nadie. Y sí, ser un empresario o un empleado o un trabajador nacionalista y defender a México contra los embates que ahora se están aproximando es lo mejor que puede pasar. No es digno de que un país donde tú hayas nacido y algunas personas se pongan del lado del que nos está agrediendo, o insultando o diciendo tonterías como lo está diciendo ahorita el presidente de los Estados Unidos. Por eso aprovecho todos estos espacios para mandar nuestro mensaje. Primero, México. Somos mexicanos. Y los empresarios, y los empleados, y los obreros, y los estudiantes, todo mundo tenemos que estar unidos. Yo me siento, nunca había sido participativo en ningún tipo de activismo, pero me siento muy motivado porque creo yo que acabamos de tener un presidente honesto y que ahora con Claudia Sheinbaum es todavía mucho más poderosa porque el número uno es mujer, es científica y es honesta. Eso es lo que yo creo y por eso los invito a que no se dejen engañar por lo que digan algunos medios de comunicación, que pues la verdad dicen cada tontería. Y pues agradezco otra vez más que nos hayas invitado y las veces que sea necesario vamos a venir y porque no podemos desperdiciar, sobre todo con la gran audiencia y seguidores que tienes, de decir nuestra historia y nuestra idea. Para terminar, repito, le agradezco mucho a nuestro invitado su presencia en Hablemos Claro y les quiero dejar un recuerdo. Mi niñez allá en la prehistoria mexicana, en el siglo pasado, fue marcado mi niñez por una pequeña imagen que yo veía, una aguilita y un mensaje. Lo hecho en México está bien hecho. En los productos de hoy yo ya no los veo, yo ya no veo ese concepto por una razón. Quedaríamos como mentirosos. ¿Cuál debería de ser el logo hoy? Lo maquilado en México con productos de Corea, de Japón, de China, no está tan bien hecho. Sí. Pero es lo que están apapachando durante muchos años nuestros gobernantes. Hablemos claro. Por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.